Pues encantado de saludarlos, muy contento de estar acá en Cali. Ayer estuvimos en el Chocó y hoy aquí en Viva las Noticias, muy agradado de poder conversar con ustedes. ¿Qué diferencia entre Quibdó, el Chocó y Cali? No, pues dijéramos del día a la noche, pero sin embargo, fíjate que Colombia, como son tantas Colombias, también en las ciudades uno encuentra pedazos como si fueran pedazos del mayor atraso. O sea, casi que si hubiera un Chocó en cada una de las ciudades que estamos visitando. Bueno, ese recorrido por el territorio colombiano en esta campaña electoral que ya arrancó en firme, el año pasado era simplemente como... Sí, como calentamiento. Como ¿no? precalentamiento, ahora esto ya se calentó. ¿A usted las encuestas, qué le pasa en las encuestas que no le favorecen, doctor Humberto Pues, de la Calle? a ver, vamos por partes como diría Jack el Destripador, ¿no? Uy. Primero, no, yo tuve una alza muy importante después de la consulta liberal. Estamos ubicados en el 4º puesto, a veces el 5º, el 4º, técnicamente prácticamente empatado con el doctor Vargas, Lleras. En fin, yo no me siento mal en una campaña que, como usted dice, apenas comienza. Ese es un primer elemento. El segundo, pues ese tema de las encuestas, uno no debe pelear con las encuestas, porque eso es como darse con una piedra en los dientes, pero siempre hay... Después del plebiscito quedaron todas esas dudas de si realmente captan la verdadera opinión. Pero tercero, y diría yo que es lo fundamental, lo reitero, pues es que esto prácticamente me parece que el 12 de marzo será la verdadera largada ya de la campaña propiamente presidencial luego, ¿no? Yo estoy muy entusiasmado, vamos muy bien. Lo que uno está viendo en esta campaña es cómo tratan de hacerse alianzas, los de la centro-derecha, los del centro, los de la izquierda. Es decir, como que todos tienen un temor de ir solos a esa primera vuelta. Si dijéramos que el panorama, lo que hay es una enorme cantidad de candidatos serios, y eso es un poco nuevo en Colombia. Antes, pues, había nombres secundarios, pero realmente es la primera vez que hay una multiplicidad de candidaturas, y eso dispersa la opinión y genera esa idea de que es necesario aliarse. Yo lo he dicho reiteradamente desde el día en que presenté mi candidatura. Los que estuvimos con el sí, los que defendemos el proceso de paz, los que queremos transformar esta sociedad, yo creo que deberíamos estar juntos. Bueno, ya ocurrió lo que ocurrió con el doctor Fajardo, ahora se cocina y se anuncia esta consulta el 11 de marzo del doctor Petro, Clara y Caicedo, y no se sabe qué esté pasando con el Centro Democrático porque las noticias hasta ahora muestran que la doctora Ramírez no ha tomado una decisión. Nosotros estamos también en un proceso de evaluación y de consulta con el director del partido, el doctor Gaviria, y con el Partido Liberal. Estas no son decisiones unipersonales. Valorando la situación, lo cierto es que tenemos que decidir, el plazo es el lunes, luego muy pronto tendremos que tomar una decisión. Yo creo que, sin embargo, la esencia de esto no es tanto de carpintería. Me parece que a veces nos perdemos en detalles cuando lo que yo creo que es fundamental para Colombia es que en el 2018 sí se marcan dos caminos. El nuestro, que es el de no dar marcha atrás, no volver trizas los acuerdos ni modificarlos sustancialmente, y el de combatir la intolerancia, la discriminación, el fanatismo, y la idea contraria, que es mucho más autoritaria y que yo creo que fundamentalmente lo que quiere es impedir un proceso de transformación. Luego, esa es la real disyuntiva, más allá, repito, de la mecánica política. Usted fue el líder, el vocero del equipo negociador del gobierno del presidente Santos en ese diálogo con la guerrilla de las FARC. No se ha logrado cumplir lo que se esperaba hasta el momento y lo ha dicho el propio secretariado o los voceros de las FARC. No se ha cumplido con lo acordado. Sí, yo creo que hay dificultades de toda índole. En primer lugar, es muy probable que el actual gobierno no vaya a ser capaz de terminar la llamada implementación de los acuerdos. Esa es una realidad. La conclusión que yo saco precisamente es reafirmar mi vocación de continuar garantizando el cumplimiento de lo que se acordó. No por las FARC, sino porque ahí hay elementos muy importantes para Colombia. Reforma rural integral, por ejemplo, limpieza de la política. No se pudo, hombre. El Congreso no votó una verdadera reforma electoral de fondo. Por lo tanto, hay tareas pendientes, eso es cierto. Por su parte, las FARC pues entregaron las armas, constituyeron su partido político, pero también hay incertidumbres. Por ejemplo, el fiscal ha generado dudas sobre la solidez del inventario de bienes que presentaron. Todos tenemos que cumplir, es que no es solo el Estado el que debe cumplir. Y además, ahora se
agregan situaciones preocupantes. El asesinato de unos líderes de las antiguas FARC que estaban haciendo política, la persistencia de las bandas criminales y el tema del ELN, que realmente está muy complejo. Eso lo que demuestra es que en vez de echar para atrás, que es lo que algunos nos proponen, y regresar a la confrontación, lo que pasa, en mi opinión, es al contrario, que hay que impulsar esto y elegir un presidente que no deje marchitar las posibilidades de una paz firme. Con Fabio tuvimos la oportunidad en Cartagena de asistir a la firma del acuerdo de paz, el primero en Cartagena. Allí claramente el señor presidente de la República, recordando una frase del himno nacional, cesó la horrible noche, no habrá un día más de guerra en Colombia, pero hemos seguido viendo estos conflictos, especialmente en el Pacífico. Sí, a ver, es una muy buena reflexión. Lo que es un hecho cierto, dicho por el general Mejía, no por mí, es que desde hace más de 2 años que se tomó la decisión del cese definitivo con las FARC, no hay una sola víctima en la confrontación gobierno-FARC. Ese es un hecho incontrovertible. Y no es cualquier cosa. Después de 50 años de guerra, 8 millones de víctimas, pues me parece que esto es trascendental. A veces me sorprende un poco que los colombianos no valoren eso. Pero eso no quiere decir, usted tiene toda la razón, y Fabio también, eso no quiere decir que haya terminado todo tipo de conflicto, de confrontación en Colombia. Y me parece que ahí hay tareas pendientes, ya habíamos hablado del ELN, y las bandas criminales, que lo que hay es que enfrentarlas. Frente a eso no hay nada que hacer, o sometimiento a la justicia o enfrentamiento con el poder democrático del Estado. Yo creo que no hay ninguna otra duda. Doctor de la Calle, cuando Semana hizo una publicación especial que se llamó La Paz Vista desde las regiones, por 100 periodistas, tuve la oportunidad de estar allí, y decía que mientras al Pacífico colombiano se les había conocido el Pacífico todos los uniformes, desde los camuflados de la Marina de los Estados Unidos, los camuflados de los paramilitares, los camuflados del ejército, todos los camuflados, mientras siguiera bajo el régimen de camuflados, pues la paz estaría muy lejana. Ahora vemos que desembarcaron 9.200 soldados más o menos a eso del Pacífico. ¿Qué hacer, doctor de la Calle? Y lo estábamos escuchando desde el norte del Cauca hasta Cartago más o menos, para que el Pacífico realmente entre en una onda de desarrollo y no más militarizaciones como la estamos viendo ahora. Pues ese enfoque me parece que es supremamente acertado, porque es que sabe que yo sí le tengo que confesar con algo de decepción que noto una gran indiferencia en muchos sectores, sobre todo de la vida urbana, de las clases más acomodadas. A mí me dijo una vez una señora por ahí en la calle 85 de Bogotá, a mí qué me importa lo que pasa en el Guaviare. A mí lo que no me gusta es que, claro, me atraquen el niño para robarle el celular cuando salga de una fiestecita. Y yo le dije, pues usted está muy equivocada, porque el que atraca a su niño puede ser hijo de un desplazado que vive en las barriadas de las ciudades, en Cali, en Bogotá, en Medellín. Entonces, dijéramos que esa segmentación de las violencias me parece que es un error. En segundo lugar, estoy de acuerdo con que es que esta Colombia se nos desvertebró. Se quedó una Colombia profunda por allá olvidada, y entonces hay una Colombia moderna, pujante, que solo está pensando en las pérdidas y ganancias, y perdimos la solidaridad. El Papa Francisco lo dijo mejor que nosotros. Por eso, en mi opinión, el hecho de no estarnos dando bala, al menos con las FARC, porque admito que todavía hay una tarea pendiente, es una oportunidad y hace ver con más fortaleza problemas que vienen de antes. La cancha en Colombia es muy desigual. Donde se sabe eso más que en cualquier otra parte es aquí, en el litoral pacífico. Un niño del Chocó, a ver, ¿cómo le podemos decir que esta sociedad es justa cuando nace mucho más abajo en una cancha que está desnivelada? Entonces, esta es la oportunidad al revés, de tratar de coger esa Colombia que se nos quedó y traerla al día de hoy. Y eso implica también un esfuerzo tributario, un esfuerzo de modernización, de mayor productividad, ciencia y tecnología. El esquema económico en Colombia, pendiente solo de la industria extractiva, es totalmente anacrónico, porque estamos siempre pendientes de lo que pasa en el exterior. Tuvimos 10 años de bonanza, se hizo un esfuerzo en la lucha contra la pobreza, pero la sociedad sigue siendo muy inequitativa. Es un crecimiento que no es incluyente. Luego, usted tiene razón, y ahora surge esta necesidad militar en Tumaco por lo que está pasando allá. Lamentablemente hay que tener una respuesta del Estado, en democracia, sin guerra sucia, pero falta estabilizar todavía sectores importantes de Colombia. Un amigo suyo y amigo de la paz,
quien fue interlocutor y la primera persona que desde el gobierno de Angelino Garzón en el Valle del Cauca trató de hacer estos acercamientos, Henry Acosta Patiño, nos dijo hace un año, en agosto del año pasado, perdón, si no hay alternativas para los de las FARC, Colombia en breve tiempo tendrá 400 o 500 bandolas, porque esta gente que salió del monte se quedó sin armas, tiene que tener una alternativa, y no hay alternativa posible para ellos. Además, y sin jefes principales, ahora todos son jefes. Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Justamente por eso sigo insistiendo en que el presidente del 2018 tiene que tener esa claridad. Si seguimos mandando el mensaje de que esto lo vamos a cambiar, lo vamos a volver trizas, o lo vamos a archivar, o simplemente no lo vamos a cumplir, pues yo pensaría que el secretariado está metido a fondo en el ejercicio político, pero es que la posibilidad de que esto se nos derrumbe por debajo es muy grande y que la gente empiece a desistir, a recuperar armas, a meter... Es que aquí hay otras organizaciones criminales. Esa es una reflexión que a veces no sé por qué los colombianos no notamos. Me la hizo un alto funcionario de Naciones Unidas. En los procesos de paz hasta ahora, pues un guerrillero deja las armas, ingresa a la política o busca los mecanismos de reincorporación. En Colombia no, es que aquí hay oferta de trabajo, perdóname que utilice esa expresión. Es decir, un exguerrillero aquí tiene opciones de regresar y continuar la violencia. Luego, lo que dice Henry, yo lo comparto. Un presidente que no tenga este compromiso, mire, casi que ni siquiera tiene que decirlo públicamente. Coge los acuerdos, los mete en el último cajón de su escritorio y listo, sigue por su lado y volvemos a la Colombia de siempre. Luego, yo creo que sí hay oportunidades y no las debemos desaprovechar. Usted ha dicho, no haré alianzas con los corruptos. Así es. ¿Y cuáles son los corruptos? No, pues hay en todas partes. El que esté libre de pecado, que levante la mano. Esa es una pregunta muy importante porque me permite también decir, hay en prácticamente todas las organizaciones políticas. Yo dije en el Congreso Liberal, quiero trabajar como candidato liberal, pero mi mensaje a ese Congreso fue sin concesiones a corruptos, que los hay. El Partido Liberal tiene problemas, pero no solo el Partido Liberal. A mí me parece que hay una cierta debilidad en la argumentación del doctor Fajardo, lo digo con gran respeto. Fajardo dice, no, mire, el senador Robledo es impecable y el señor de la Calle también. Perfecto, y así es. Yo tengo la mayor admiración por el senador Robledo. El Polo Democrático tiene a cuestas serios problemas de corrupción que no afectan al senador Robledo, según el doctor Fajardo. En cambio, lo que ha ocurrido con algunos liberales afecta al candidato de la Calle. Yo creo que ahí hay un doble estándar. Esa es una visión imposible de sostener, porque usted lo dice muy bien. Corruptos hay en todas las organizaciones políticas y es contra todos esos, contra los que tenemos que actuar y no sencillamente diciendo, aquí si no pasó nada, esto está absolutamente limpio y la viga del ojo ajeno está por allí en otro sector político. Eso no es así. Pero mire usted que el MOE ha dicho que los inscritos para el Congreso están unos familiares de los que hoy están condenados o investigados y que también se repite la historia de un Congreso también muy señalado. No, lo que ha dicho la MOE es muy preocupante. Primero, pues en 82 municipios hay mayor número de inscritos que de habitantes, lo cual ya demuestra una cosa realmente extraordinariamente sospechosa. Y luego, esa política en cuerpo ajeno, que realmente es una preocupación. Uno diría, no tiene por qué haber delitos de sangre. Un señor puede tener un hermano que se ha manejado mal y no tiene por qué afectarlo. Pero es que ese no es el problema. El problema que sí es cierto y que la MOE lo ha dicho, es que hay personas que salen del radar de la política por graves acusaciones, pero la organización política sigue siendo la misma, con otra persona que simplemente es como una cara exterior. Yo creo que eso es extraordinariamente grave. ¿Cómo corregir eso? Hay acciones desde el Estado de carácter punitivo, de control, de los organismos de control, pero no solo eso. ¿Cuál es la grave crisis de la política en Colombia? Que los encargados de impedir eso somos los electores y se sigue votando por los mismos. Es un problema como de ausencia de conciencia y de desarrollo de la política en Colombia. Es un mal de la democracia. A esos señores corruptos los siguen eligiendo los mismos porque el sistema político es todavía extraordinariamente insuficiente para lograr el correctivo necesario. Esto es un problema de acción punitiva, pero también de cultura, de cómo llegamos a entender que un corrupto no solo no se debe elegir, sino que debe tener castigo social, que muchas veces hoy no lo tiene.
Doctor de la Calle, inicialmente yo le quiero agradecer a usted de corazón haber sacrificado gran parte de su vida en hacer esas negociaciones desde allá en Cuba. La mayoría de los colombianos creíamos que eso no era posible. Sentar a la FARC a hablar de paz, muchas veces pensamos que eso no era posible y hasta interiormente uno decía, eso va a ser un fracaso, eso no se levantan de la mesa a la primera, pero logró usted convencerlos y tenerlos allí. ¿Por qué no se quedó como un estandarte de la paz y no se metía a esto de la presidencia, donde vemos que hay mucha gente malagradecida? Porque uno diría, hombre, hay que quererlo por aquello de la paz. ¿Por qué se metió en esto, doctor de la Calle? Y esa pregunta me parece fantástica porque sí, muchas personas me dijeron, hombre, no se meten en esa porquería de la política. Eso empiezan a atacarlo y a darle duro y castrochavista y van a decir que estoy entregando la familia y todas las barbaridades absolutamente falsas que dicen. Es cierto, yo me hubiera podido quedar en mi vida privada, decir, bueno, yo ya cumplí, como si fuera el servicio militar obligatorio. Yo estuve 5 años en La Habana y arreglé un problema enorme. Como también con la constituyente, yo me metí en la constituyente y sacamos una constitución. Dijéramos que yo ya pagué la deuda con mis conciudadanos, pero al mismo tiempo una experiencia, al mismo tiempo una oportunidad de servir. Es un juicio difícil de hacer. Claro que a uno le dan duro en la política, también se va acostumbrando uno, ¿no? Hay que reconocer que... Cuero de cocodrilo. Sí, es así como los deportistas, que uno se entrena y entonces empieza... Ahí a veces me da risa, por ejemplo, eso del castrochavismo a mí francamente me parece una cosa muy graciosa. Hombre, yo presidí las deliberaciones en la OEA para la Carta Democrática Interamericana, incluso le ganamos a Chávez en ese entonces en la OEA, para que le vengan a decir a uno castrochavista, pero bueno, no, la pregunta es válida, pero bueno, estamos metidos en esto porque sí creo que hay una experiencia que yo debo poner al servicio de los colombianos. Y volviendo a esa paz que se firmó, doctor de la Calle, a uno le da la sensación a veces que creen más en el exterior que aquí en el interior del país. Ah, no, pero eso sí es realmente dramático. Oiga, yo quedo perplejo. Por donde uno camina fuera del país, Colombia es el ejemplo. Se dice incluso en Naciones Unidas que hay unas circunstancias y decisiones inéditas en este tipo de procesos de paz, innovaciones, las exaltan, muchas. Y aquí pues tenemos una discusión. A mí me parece legítimo que haya personas que no están de acuerdo. Yo no tengo por qué molestarme por eso, porque eso hace parte de la democracia. Lo que sí me parece muy grave pues es el sartal de mentiras que ponen a circular, particularmente en las redes sociales. Hay una serie de cosas realmente alucinantes, francamente, que es increíble que alguien siquiera pueda creer el 10% de las barbaridades que dicen en las redes. Pero dijéramos que la discusión, en parte también yo reconozco pues que el odio a las FARC es muy grande, culpa también de ellos. En el año 91, cuando hicimos la constituyente, por ejemplo, la participación en política de una guerrilla nadie la discutía. Era como el desenlace normal de un acuerdo de paz. Ahora hay un gran número de colombianos que dicen que no participen en política. ¿Por qué? Pues por el secuestro de esas largas temporadas de miembros de la fuerza pública en condiciones inhumanas, la vinculación con el narcotráfico. O sea, es que no se trata de aplaudir a las FARC, lo que se trató es de que no haya conflicto. Y lo que es cierto es que no tenemos conflicto con las FARC. Y no debemos desafiar eso, al contrario, esta es la oportunidad de no echar para atrás y, en cambio, atender los problemas reales. Ayer en el Chocó, hombre, mire, de cada 1.000 niños chocuanos, solo 7 entran a la universidad. Por eso, una de mis propuestas, que es perfectamente posible, es realmente abrir la universidad a todos los bachilleres. 50% se nos están quedando por fuera. Y alguien me dijo, ¿y la plata? No, la plata no es problema. Primero, porque hoy las universidades en el mundo ya no tienen los costos que tenían en el pasado. Nadie está construyendo esas grandes edificaciones, campos para los estudiantes. No, el carácter digital, la información digital de altísima calidad. Hoy es posible llevar a los rincones de Colombia educación a muy bajo costo. Y en segundo lugar, sí tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí los más ricos tienen que realmente entender que somos colombianos y que este es el momento de agruparnos más, de unirnos, de cerrar la brecha,
de igualar la cancha. Y eso implica un plan importante de becas de verdad. No le tengamos miedo a eso, eso no es populismo. Es que es una coyuntura en la cual la educación es un instrumento para vencer la inequidad y también para lograr mayor crecimiento económico y más productividad. Luego, dijéramos, esa es una decisión de carácter estratégico. Aldemar, escúchame, antes que te corte la palabra, es que el doctor de la Calle se mete a un tema que aquí lo apunté, nomás usted pasó esa puerta. El ICETEX, que ha sido como el alma para muchos colombianos, se dice que más o menos 4.600.000 colombianos nos hemos beneficiado de alguna forma del ICETEX, pero hay unos quienes dicen el ICETEX te arruina, dicen algunos en un lema, pero tiene 4.7 billones de pesos en cartera, es decir, que no han podido pagar los colombianos. ¿Qué hacer para que un ICETEX pues también sea reestructurado y tenga una visión mucho más moderna? No, pero totalmente de acuerdo. Es que eso hay que volverlo a hacer desde ceros, porque mire, me fui ahí en la zona universitaria en Bogotá y se me arrimaron unos estudiantes. Llevaban un Excel, un trabajo muy serio de financiero, donde estaban mostrando incluso lo que usted dice, que el que se queda atrás, entonces los intereses se los van cargando a capital. Mejor dicho, acordémonos del UPAC. ¿Cuántas personas perdieron su casa por el UPAC? El ICETEX es el UPAC de los muchachos hoy y los está ahogando. Uno de ellos me dijo, mire, yo acabo de sacar un doctorado en una de las mejores universidades del mundo y me tocó aceptar ser mesero de un bar para poder pagar las cuotas del ICETEX. Entonces, esto hay que rehacerlo. ¿De qué manera? Primero, plazos más largos, intereses más blandos. Claro, eso significa una forma de subsidio financieramente. Pues claro que sí, es que eso es lo que hay que hacer. Y en tercer lugar, el que entra en mora porque está desempleado, no le pueden seguir cargando intereses. Hay que establecer, dijéramos, moratorias y cobrar las cuotas como un porcentaje de lo que efectivamente gane el estudiante. Y a los que no tienen nada, hay que darles becas, hombre. Eso no vacilemos en eso. El día que en este país un estudiante sepa que tiene acceso garantizado a la universidad en condiciones económicas razonables, nos evitamos muchos problemas. Lo que está pasando hoy es cuántos bachilleres en las poblaciones pequeñas, yo que me estoy recorriendo este país, ahí en la Plaza Bolívar, jugando cartas y esperando a que llegue la marihuanita y listos a que pase la organización violenta por el lado para meterse ahí. Eso es lo que tenemos que rescatar a los jóvenes. Yo sí creo que esa es una decisión estratégica. Y a esa agrego una que yo sé que algunos me criticaron. Las brigadas sociales, el servicio social obligatorio. Eso ha pasado en todas las sociedades que están en crisis. Un estudiante de bachillerato debe terminar y antes de entrar a la universidad prestar meses de servicio solidario a los demás. Le tenemos que ayudar a ayudar. Por eso hablo de una remuneración pequeña y con eso usted también disminuye el desempleo de esos jóvenes, que es donde tenemos el mayor problema. Entonces, una remuneración para que se vayan a los campos. Yo quiero decir esto, en mi época nosotros salíamos a construir vivienda de interés social. Yo fundé un colegio nocturno, bachillerato, también, dando clase gratis. ¿En Manzanares? No, en Manizales, eso ocurría en Manizales. Yo llegué muy ¿Cuánto hace niño. que no va a Manzanares? Yo pienso que por ahí 10 años. Su pueblo natal. Yo nací en Manzanares, pero fíjese que de allá, no quiero revivir viejos odios, no faltaba más, pero la violencia sacó a mi papá. Mi papá perdió su tierrita, fuimos desplazados, yo tendría 6 meses, mi madre educadora trabajó toda la vida porque tenía que trabajar, por fortuna tuve muy buena educación, pero en la universidad pública y ahí nos encontrábamos juntos todas las clases sociales, hombre. Ahora hemos perdido eso, la educación nos está separando. Un niño colombiano va por un camino y otro como si fuera otro planeta por otro camino. Eso es lo que y por eso digo que el punto de encuentro es el servicio social, para que cada joven de cualquier clase social vaya a generar solidaridad. A mí me impresionó mucho el Papa Francisco porque parece que nos conoce mejor que nosotros. Es que el problema no es solo de desarrollo y de cifras, sino de solidaridad entre los colombianos. Mire, no, le aclaro, no soy uribista ni santista, porque en el santo que no creo es en este presidente, en Juan Manuel. Ese nos mintió a todos y nos ha engañado a todos. Pero yo no creo en una paz con impunidad. Por supuesto que todos los colombianos queremos la paz. Yo voy a cumplir 59 años y ningún día de mi vida ha pasado que no hayan hechos de noticias de guerra en el territorio colombiano.
todo queremos la paz. Pero es bueno entregarle el país en bandeja a las FARC, por ejemplo, 10 curules en el Congreso, el M-19 se las tuvo que ganar en las urnas y después desapareció porque no tenía seguidores. Pero darle 10 curules en el Congreso a las FARC, claro, serán minoría, pero disfrutarán las mieles del Estado. Bueno, pero entonces me parece importantísima esa reflexión y comencemos metódicamente. Yo estoy de acuerdo con usted en que no puede haber paz con impunidad, pero lo que le quiero reafirmar es que no la hubo. ¿Por qué? Primero, aquellos que no reparen, que no cuenten la verdad, tienen cárcel ordinaria, hasta 20 años de cárcel. La posibilidad de obtener sanciones alternativas depende de que colaboren, reparen a las víctimas, den la cara, cuenten la verdad. Y me estoy refiriendo no solo a los miembros de las FARC, porque es que a veces hay como una especie de miopía selectiva. Aquí también hubo otros responsables, lamentablemente soldados, policías, terceros que financiaban la guerra. Por eso es el fin del conflicto, porque es el mismo tratamiento para todos. Los delitos más graves van a ser sometidos a una jurisdicción. Es la primera vez en el mundo, dicho por Naciones Unidas, que una guerrilla acepta someterse a un juicio que conduce, si se manejan bien, a sanciones restrictivas. Tienen que estar en un sitio concreto, delimitado, cumpliendo sus tareas reparadoras. Solo los delitos políticos y conexos tienen un tratamiento de amnistía y es el mismo tratamiento equivalente para los demás responsables. Entonces, primero, yo no creo que haya impunidad. Lo que se ha dicho es que hay impunidad. Se ha señalado como un horizonte, una tipo de prejuicio diciendo es que le entregaron el país a las FARC. Pues yo discrepo, porque tendrán que bajar la cabeza e ir, repito, a reparar y a contar la ¿Reparar verdad. Después de ser elegidos o antes de ser elegidos? Bueno, y entonces iba para allá. Y viene el tema de la participación política, que es interesantísimo. No hay un solo proceso en el mundo, ni uno, en el que una guerrilla haya dejado las armas para abstenerse de participar en política. El sentido de un acuerdo de paz es abrir las puertas de la política. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Precisamente esa es la innovación. En el M-19 usted tiene razón, esos señores se ganaron unos votos, pero allá no hubo ningún juicio, ninguno. Esa fue una amnistía general. Y eso está prohibido hoy, por eso nos acomodamos al Estatuto de Roma. Y es ahí donde surge el gran problema. Bueno, entonces estos señores van a hacer política sin haber pagado sus penas. No, esto lo definió ya la Corte Constitucional, muy bien definido, me parece. Como la jurisdicción no ha empezado a funcionar. Yo quiero decirles lo siguiente, leamos los acuerdos, yo respondo por los acuerdos. Ahí lo que decía es que en febrero del año pasado, en febrero del 17 tenía que estar la JEP andando y no se pudo. En el Congreso demoraron eso, empezaron las discusiones, guardaban las ponencias en la gaveta. ¿Para qué nos metemos mentiras? Entonces lo que nos ha tocado ahora es que unos señores van a tener unos escaños en el Congreso y la jurisdicción ni siquiera ha empezado a funcionar. Cuando funcione estos señores, así estén en el Congreso, tienen que ir a presentarse allá y la jurisdicción dirá, pues váyase a desminar en el corregimiento del Orejón, en el municipio de Briceño, y no podrá ir al Congreso. Pero eso es resultado, justamente, y lo tengo que decir con claridad, de no haber aplicado el acuerdo oportunamente, y ahí hay responsabilidad de muchos, incluidas también las FARC, que se dedican a ponerle pirinola a las cosas, y el Congreso demorando, y el propio gobierno a lo mejor se demoró en presentar los proyectos, pero eso estaba absolutamente previsto de manera completamente clara. Nos hacen señas sus asistentes que tiene otro compromiso, pero 2 o 3 preguntas muy concretas. Su fórmula vicepresidencial. No, eso sí todavía no, mi estimado maestro. ¿Por qué? Mi estimado Aldemar, eso falta todavía. ¿Sí falta mucho? Sí, pues es que eso es cercano al 11 de marzo, habrá que tomar esa decisión. ¿Hombre o mujer? Yo prefiero que sea una mujer, y no quiero que sea una mujer encopetada bogotana, yo quiero que sea alguien O sea, cercano no Clara a la López provincia. ni Vivian. No, es que yo tengo muy distintas visiones sobre... Yo respeto mucho a la doctora Vivian, pero tenemos una idea de Colombia y de temas centrales para Colombia muy distinta, ¿no? Si en la segunda vuelta usted pasa y Timochenko le dice, yo me voy con usted, ¿usted No, lo recibe? No, es que yo no tengo ningún pacto ni lo tendré con las FARC. Las FARC han tomado la decisión de ir a la política y eso está bien. Y hay que evitar lo que pasó en Peque. Lo que no nos puede pasar es que empiecen a matar a unos señores que están haciendo política. Eso sí es el desastre. Vamos a repetir la Unión Patriótica. Hombre, por eso hay que garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Pero ellos, como se dice en mi tierra, cada loro en su estaca. Rubén. Perdón. Hay un colectivo muy grande a nivel nacional, son 800.000 taxistas en Colombia. Tienen problemas de seguridad social, el problema de Uber.
¿qué les podría usted presentar o hablarles a ellos? No, a mí me parece que uno no puede pelear con la tecnología. Galileo, mire lo que le pasó y la Iglesia le condenó por haber dicho lo que hoy todo el mundo sabe que es una evidencia astronómica. Luego, Uber ofrece tecnología, pero tiene que someterse a las condiciones, en condiciones justas y equivalentes para los taxistas, porque lo que pasa hoy es que los taxistas tienen una serie de cargas y de compromisos y Uber no tiene esas dificultades. Y al mismo tiempo los taxistas aprovechen también la tecnología, ya está pasando, y mejoren igualmente el servicio. Doctor de la Calle, perdone que quiero volver a ese éxtasis que usted que estaba hablando ahora. Dice usted, respondo por los acuerdos. Sí. En esto de trasegar, en una pregunta fregona, ¿usted se ha vuelto a encontrar con Timochenko, por ejemplo, y haberle dicho, hombre, no le pongan más pirinola a esto, y se han mirado de frente, ojo a ojo, a ver qué es lo que ha pasado con esos acuerdos que usted dice, yo respondo por ellos? No, yo en el mes de diciembre del 2016, el presidente en una intervención pública declaró que nuestra misión había terminado. Yo terminé mi tarea en diciembre del 2016. Después sí tuve un encuentro en enero del año pasado en una de las zonas veredales, viendo pues tanta dificultad que había, y 2 o 3 conversaciones informales, pero no con Timochenko, con Iván Márquez, y le he dicho lo que usted ha dicho, hombre, también es que se tienen tal capacidad de cometer torpezas y están a veces tan poco alineados con la opinión pública que tienen una responsabilidad también. Esto no es solo estar a toda hora golpeando al gobierno y diciendo que no cumplen. Ellos tienen que sintonizarse con una opinión pública que tiene enormes y muy fundadas objeciones a la utilización de la violencia de la manera macabra como lo hicieron. Entonces yo sí creo que tienen que ser más compasivos con las víctimas, dejar de estar sacando pecho, entender que están entrando a una sociedad que quiere abrirle sus puertas en muy buena medida, a otras personas no quieren, pero para eso tienen que acomodarse a una realidad social y política del momento, y en eso sí veo que a veces se les va la luz, ¿no? Ahora sí, la última pregunta. ¿Participarán en la consulta de la izquierda que le ha propuesto Petro y Clara López? Esa es la pregunta del millón. Yo estoy en este momento en un proceso de consultas con el director del partido, con destacados líderes del Partido Liberal. Esa no es una decisión ni personal. No, el lunes tendremos que haber tomado una decisión. También ahí se están cocinando las otras consultas, particularmente la del Centro Democrático. Entonces, mi estimado Aldemar, yo esperaré. Estamos a punto de tomar una decisión, pero no ha ocurrido eso todavía. Pues muchas gracias, doctor Humberto de la Calle, por estar aquí en Viva las Noticias. Este es un noticiero independiente, sin mordaza. Sí, perfecto. Gracias, Aldemar y Fabio, y tú eres Lisi, ¿no? Lisi Cardona. Bueno, muy bien. Lisi Cardona. Bueno, mil gracias. Es la única bonita de esta mesa. Eso sí, no le quede duda, con excepción de las... Ah, no, eso es acompañado. Sí, eso viene bien acompañado, ¿no? Sí, pero divinamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Bueno, señores, mil que gracias. siga recorriendo y visitando la ciudad de Cali. Es, muy gentil, gracias. Muy amable. En Colombia, 8 de la mañana, 51 Ahí minutos. tuvimos de viva voz a Humberto de la Calle Lombana, uno de los gestores principales del proceso de paz, que como diría yo al comienzo, hay que agradecérselo. Se metió a esto de la campaña presidencial y como tal pues es blanco de críticas y alabanzas, pero la sinceridad con que habla nos deja tranquilo a los colombianos que pensamos que el proceso de paz hay que continuarlo. El proceso de paz pues está remendado, pero hay que ayudar a que esos hilos se construyan. El Pacífico, por ejemplo, sigue esperando el proceso de paz. Gracias, doctor de la Calle, por haber estado aquí en Viva las Noticias, pero sobre todo por haber ayudado a construir paz en un país donde pensábamos que sentar a la FARC a hablar de paz era una utopía. Y que vuelva a Manzanares, que es un bello municipio caldense. Ay, esperamos en las librerías un libro que alguna vez nos diga las intimidades de La Habana. Por el progreso y desarrollo de la industria del taxi, La Voz del Taxista, con Rubén Gallego. Minutos 8:52. Rubén Gallego, la voz del taxista. Muy buenos días para todos los amarillitos que están transitando en la ciudad de Cali, sirviéndole a la comunidad. Hoy tenemos un tema cortico, rapidito, porque el tiempo nos corre.
Tenemos la tecnología de los taxistas. Vamos a hablar sobre las aplicaciones para solicitar los servicios, los datafonos para pagar los servicios y las tablets para repasar los taxímetros. He invitado a un amigo del gremio de los taxistas que participa mucho con Vía las Noticias para que nos diga, ¿cómo le parece a usted cuando sale una nueva empresa que le va a cobrar 45.000 pesos más el IVA por todas las aplicaciones para pedir servicios, de un servicio a 500 servicios mensuales? ¿Cómo le parece a mi amigo Ricardo Riascos? Sí, desde las calles de Cali, su corresponsal taxista, estamos aquí en Viva la Noticia. Muchísimas gracias por la invitación, Rubén. Es bueno porque las alzas de las aplicaciones están altísimas, Rubén. Si querés, si hay tiempo, te doy los precios. Los Rápido. 660 tiene de 40.000 pesos, nomás la GPS. Los 4 vale 115.000 pesos tener un GPS y radio. Y los 5 vale 90.000 pesos, pero todos sin datos. Mire lo alto que toca que sacar un promedio. Este nuevo servicio que quieren ofrecer a nivel nacional es para colaborarle al gremio de los taxistas no propietarios, a los que tienen las entregas, que pueden tener también, acaban de asesinar a un taxista anoche en Bogotá, pueden incluir en estos equipos botones de pánico, ya no necesitan el datafono para pagar con tarjeta, porque el mismo equipo lo trae. Pero ¿le parece interesante entonces que los usuarios que estén a nivel nacional y en Bogotá tienen el mismo sistema para la tablet que tiene que reemplazar el taxímetro que en este momento es obsoleto? ¿Cómo le parece a usted esto? No, eso sería buenísimo. Si llega a la ciudad, sería espectacular porque verdaderamente nosotros estamos agobiados, verdaderamente, porque esas aplicaciones están muy altas y como está el trabajo y ya las aplicaciones no están produciendo como producían antes por lo mismo, por el mismo Uber, por la misma tanta piratería que hay en otras plataformas. Y los mismos vehículos, carritos blancos que son especiales, también están urbaneando con Uber, con UberX. De todas maneras, este es uno de los temas de hoy pues, que teníamos para los taxistas. Gracias, Ricardo, por estar participando. ¿Ricardo? ¿Cómo? Ricardo Riascos, nuestro amigo Juan Carlos Abadía. Muchas gracias, don Aldemar. Esto es todo por hoy en La Voz del Taxista. Me escribe Rodolfo Gómez, jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Cali.